unirnos a Él. Amén. Entonces, os invito, ¿vale?, a que leamos juntos estos 3 versículos y trabajemos, y que busquemos, ¿verdad?, estos 5 versículos. Primero de la Biblia, en el tiempo que tenemos, todavía tenemos un par de horitas, y que aprendamos, y que mañana cuando te levantes, o esta noche cuando terminemos, decidas qué libro vas a empezar a leer, o vas a seguir leyendo Génesis, y que practiques este método. A ver qué está diciendo. ¿Dice algo de mí? ¿Dice algo del corazón? ¿Dice algo del corazón de Dios? ¿Dice algo de la redención? ¿Qué dice? Y sobre todo, te pido que si tienes dudas, si no entiendes, si estás hecho un lío, no te quedes con el lío. José Pregunta. Luis, perdona. Sí, Michael. Sabes, cuando comencé a leer la Biblia de la manera, eh, porque bueno, claro, tú puedes leer la Biblia, cualquiera puede leer la Biblia, solo que en la actitud que tú mencionas es una actitud muy importante. Creo que en la actitud de reconociendo tu pecaminosidad y tu limitación, yo me di cuenta de muchos errores, ¿sabes? Leyendo la Biblia. Pero los errores no estaban en la Biblia, estaban 100% en mí. Claro. Entonces, o sea, a ver, cuando tú te miras a la Biblia y tienes el tamiz de tu persona, sabiendo cómo eres, te das cuenta que hagas lo que hagas, cualquier obra que tú puedas hacer en la tierra, por más grande que sea, donar tu fortuna, así te haya costado años, no te va a ser merecedor del cielo. A mí me costó mucho entender que mi salvación no venía por las obras que yo haga, sino por gracia. Y que por la gracia de Dios, sumada a la fe, iba a poder realizar las buenas obras, ¿no? Porque sabemos que la fe sin obras es una fe totalmente muerta. Y puntualizando a lo que tú me comentabas, eh, ¿sabes? A veces yo creo que yo, por ejemplo, no tengo estudios teológicos, pero me encanta mucho investigar. Soy una persona que investigo mucho y me meto a fondo. Pero yo creo que cualquier persona, José Luis, está al alcance de poder entender un razonamiento mayor. Yo creo que si yo estudiara una teología o algo, si Dios quiere y si Dios lo hace con cualquier persona que nunca ha pisado una inicial, la primaria o una ESO o una secundaria, esa persona puede ganarte y tener más revelación que cualquier teólogo, cualquier hebreo o cualquier rabino que haya estudiado la palabra. Es que lo bueno es que el Señor da el conocimiento y de su boca sale la sabiduría para aquel quien quiere. Entonces yo creo que es importante analizar y saber que no es necesario tener estudios o algo para entenderlo, pero sí que cuando tú quieres profundizar, te sirven mucho y son una herramienta para entender mejor. Pero que cualquier persona puede llegar a un entendimiento pleno de Dios, ¿no? Porque el Señor jamás puso en la Biblia que para que tú puedas entenderla tienes que pasar 10 años de teología más seminario. No, 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 no. El Señor está al alcance de cualquiera y cualquiera puede alcanzar el conocimiento de Dios, ¿no? El Señor trae revelación a quien Él desea y punto. Sí, Michael, pero el Ah, problema no interesante. es. Yo, El problema. Espera, Luis. El problema no es el estudio, o sea, estudiar teología. El problema es el método, o sea, digamos, el estudio que te dan de la teología. O sea, porque tú puedes estudiar teología, pero puede ser una teología falsa. Porque yo he estado 22 años estudiando teología y no tenía nada que ver con la Claro. Biblia, ni con No, no, Dios. Entonces, yo puntualizaba ese tema, José Luis, pero no estoy en contra del punto que tú estás comentando sobre el método de estudio. Ojo, ahí estoy totalmente correcto, solo que yo me salí un poco de tu tema, no estoy en la línea de tu tema, me salí solo para recalcar de que, bueno, a mí me pasó, te comento, cuando yo estaba también en un live, cuando recién empezaba a estudiar la palabra, que me parecía muy inalcanzable entender lo que otros ya entendían en su caminar. Entonces me sugestionaba que necesitaba mucho o tenía que tener mucha más base para entenderlo. Entonces yo quiero puntualizar de que cualquier sí, persona ya te he entendido, puede, sí, puede, yo ¿no? te he Así, entendido. totalmente. Sí, te he Así es, entendido y José Luis. a mí también me molesta, por ejemplo, cuando la gente viene y dice, es que tú no sabes hebreo, como Total, diciendo, si no total. sabes hebreo, no puedes entender la Biblia. Entonces,
como que redentiza, ¿no? Y te hace que las personas que no tienen idea de hebreo, como yo, digan, ay, entonces no voy a poder entender la Biblia. Entonces, eso es lo que tú estás... Claro, pero el método, si te das cuenta, el método que estoy proponiendo es algo sencillo. Es simplemente Exactamente comprobar eso. y examinar, digamos, de un punto no que le está pasando a él, sino que Dios está haciéndome mostrar eso para mostrar algo a mí. Punto. O sea, eso es, ¿no? O sea, A ver, no es que yo quería... vayamos a... Sí, dime, Luis. No. Yo creo que el problema está que la gente siempre piensa que el que estudia teología conoce a Dios. Y en realidad recordemos que esto es una obra del Espíritu Santo, por lo tanto la teología es una herramienta. Hay que partir de esa base. La teología es una herramienta, es una ciencia que toma lenguaje, historia. Yo estudié teología, yo soy profesor de teología. Estudié 5 años en la Universidad de Teología y estudié 3 años en un instituto, antes de entrar a la universidad, en un instituto teológico. Pero resulta que, pero me encontré con esta sorpresa que muchas cosas que me explicaban, yo preguntaba, y yo veo esto, y los profesores se dan vuelta a mirar la pizarra, tú sabes cómo soy, y miraban y decían, ¡ah, de veras! Y yo decía, ¿pero acaso no lo ven? Y no es por la teología, no es por la teología. La teología te entrega herramientas para poder sortear ciertos escollos, como el lenguaje, por supuesto. Estamos de acuerdo con eso. Hay palabras que es necesario ir a un interlineal ya griego, o como lo hemos hecho en alguna oportunidad aquí, y nos ha hecho toda una profesión de lo que es la teología, y que no, y que tú tienes que saber teología para saber eso. No, eso es una mentira, es una mentira. No. La teología solamente es una herramienta, nada más. Entonces, no hay cómo, no se puede refutar por la teología lo que la palabra te va a enseñar. O sea, aquí recordemos que la Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo y la función dentro de lo que el Espíritu Santo es el paracleto, ayudador, y más encima nos enseña la palabra. La misma Biblia te dice, no necesitamos que nadie nos enseñe la palabra. Mira lo que dice. Y tú dices, ¿cómo? No, porque la revelación la va a dar el Espíritu, y la revelación va a venir por un discernimiento de la palabra. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los que a lo mejor, en el caso mío, por ejemplo, lo que yo trato de hacer es entregar la información que yo tengo por fuera, en el lenguaje, en el griego, en lo que he visto con otros artículos, para tratar de poder explicar mejor o hacerlo más, ¿cómo diríamos? Para poder aportar, mejor dicho, información sin salirme, sí, del contexto bíblico. Eso es lo importante, entender. Entonces, es importante estudiar. Eso sí, es importante estudiar. Porque es necesario. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias te entregan, vuelvo otra vez a insistir, herramientas. Herramientas, pero no es por esas herramientas, no es por saber hebreo, todo hebreo, el idioma completo del hebreo, para venir a decir, yo sé lo que dice la Biblia en hebreo. Sí, pero resulta que tenemos un montón de gente, los mismos judíos, no tienen la revelación que tenemos nosotros y ellos hablan hebreo. ¿Se fija? Entonces, por eso el contexto de la teología no tiene... la teología es una herramienta para que sirve en algunas maneras para conocer el contexto. Eso es, la teología te coloca el contexto, el idioma, las tradiciones, la geografía, las costumbres. Todo eso te lo entrega la teología. ¿Por qué? Porque echa mano a ese tipo de cosas. Pero la palabra se revela por medio del Espíritu Santo, es revelada por el Espíritu Santo, por nadie más. Tú puedes explicarlo de una manera lo más científica. Interrumpiendo, lo que pasa es que somos participativos. Claro, no, pero claro, sí, lo que yo, como te digo, sí, lo que yo, no, pero sí, el tema es que compartamos todos, y recuerda que José Luis dijo que quería dar primero su punto de vista, para que después explicáramos también cómo lo veíamos el tema de estos 5 versículos, que todavía ni siquiera los leemos. Pero bueno, hasta aquí llego yo, nomás siga nomás, mi estimado pastor. Porque hay que poner interés. No, pero los vamos a comer, los vamos a comer. Está planteado, y esos 5 versículos los vamos a poder. Y yo sé que no vamos a entrar en acuerdo, pero no importa, porque aún así
¿Pero Dios quién habla. dice eso? No, Porque te nadie conozco, Luis. nadie está en desacuerdo No, con oye, Luis, pero no, si no. yo, Con los oye, yo puntos constantemente estoy que has diciendo, estado tocando, yo he estado muy de acuerdo, de verdad. No. oye, yo Bueno, siempre he dicho, vamos a ver, como vamos a dice probar. José Luis, oye, yo te echo la culpa a ti, como dice José Luis, tal cosa, acuérdate, no, vos estoy en contra. Ya, ok, Luis. No, está bien, no está bien porque en realidad la motivación es buena, ¿no? La motivación es me quiero aferrar a la escritura, quiero que la escritura sea la que traiga, ya sabemos el contexto, ¿verdad? Ya tenemos el libro Génesis, ya nos lo está diciendo, es el principio y nos va a hablar del principio. Y vamos a leer y ahora pues vamos a ver. Yo he cogido algunas notas, algunas cosas interesantes que puede ayudarnos y luego, por supuesto, voy a hablar lo que a mí me habló en el momento en el que necesité que esta palabra trajera vida y trajera un entendimiento a mí y me fue fantástico, hasta pinté un par de cuadros con estos 5 versículos. Bueno, dice así la palabra, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, el mismo libro del principio habla con el principio. O sea, es el principio, ¿verdad? No el principio de Dios, porque Dios no tiene principio, pero está hablando de un principio de algo que creó. Yo he tomado esta nota, que es muy interesante, un tal Heber Spencer, falleció en 1903. Este hombre descubrió que toda realidad, o sea, todo lo que existe en el universo, puede ser contenido en 5 categorías. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. ¿Ok? Entonces, analizando, digamos, este versículo a raíz de este descubrimiento, ¿no? de estas categorías, podemos ver algo curioso, ¿no? Dice, en el principio, eso es tiempo, ¿verdad? Dios, eso es fuerza. Creó, eso es acción. Los cielos, eso es espacio. Y la tierra, eso es materia. O sea, en un momento dado, lo que yo estoy viendo y estoy analizando simplemente con este detalle que, bueno, pues que surge, ¿no? No es necesario que lo sepas o no lo sepas, pero sí me está mostrando ya desde el principio de que lo que yo voy a encontrar aquí, en este principio, en esta palabra que Dios está revelando a mi vida y que me está hablando, es que está todo. Todo lo que necesito lo voy a encontrar aquí. Está el tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia, ¿no? En esto nos movemos. Todo lo que es creado tiene que estar en alguna de esas categorías, ¿ok? Dice, y la tierra, bueno, yo cuando pensé en cielos y tierra, es algo curioso, ¿no? Porque claro, no tienen ningún tipo de, ahí no puedes decir, ¿a qué se refiere cielos? ¿Al cielo visible? ¿Al cielo donde está Él? Está hablando en plural, no está hablando de creó el cielo, sino los cielos, ¿no? Entonces, de momento lo que sí puedo ver es que hay una diferencia, hay 2 cosas, está el cielo y está la tierra, ¿verdad? Está algo que, ¿verdad? Que no tiene, no se ve, no, bueno, ves el azul, pero no hay nada, todo lo que esté en los cielos, si te pones a pensar con el conocimiento de los cielos, los ángeles, es espíritu, ¿verdad? Es algo que no tiene, sin embargo, la tierra, ahí está la materia, ¿verdad? Es decir, creó 2 cosas, creó lo físico y creó lo espiritual. Es un entorno donde se mueven las 2 dimensiones, ¿no? Estoy aquí desvariando un poco, estoy como razonando un poco lo que estoy leyendo porque es muy fácil hacer esto. En el principio creó los cielos y la tierra y pasar delante
Pero eso tiene un sentido y Dios quiere decirte algo. Amén. Entonces, yo veo eso, yo veo que ahí ya está hablándome de dos naturalezas. Una naturaleza física, que es percibible, ¿verdad? Que podemos tocar, que podemos sentir, que podemos ver, y una espiritual. En el principio, Él crea las dos cosas. Amén. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Coma. La tierra estaba desordenada y vacía. Es mi principio con Dios. Yo sé que me salgo de contexto, ¿verdad? Si bueno, tú dices, es que está hablando de la creación de la tierra. No, en el principio era la luz, y la luz vino al mundo. Y si te coges Juan 1:1, ¿verdad? Ahí te está hablando del principio, fue todo creado por él, pero en realidad ese principio vino cuando ya se había creado la tierra, ¿no? Ahora, él estuvo en la creación, como dice, pero ahora ha venido el reino de los cielos, se ha acercado y habla de luz y habla de tinieblas, y si leemos Génesis 1:1 y Juan 1:1, hay una similitud, ¿verdad?, en los dos libros. Entonces, si Juan en sí me está revelando la naturaleza de Jesús como Dios, es el contexto del libro de Juan, y está asociado uno a otro, yo puedo estar entendiendo de que Dios está hablando también de ese principio de la creación de mi ser como físico y espiritual. Hay un ser físico que está desordenado y tiene que ser ordenado. Y yo me identifico. Yo quiero descubrir a que levante la mano quien antes de conocer a Dios no tenía una vida desordenada. Antes de no conocer a Dios no estaba vacío. Hay un vacío. Yo veo a las personas que no conocen a Dios que intentan llenar ese vacío con el consumo, con drogas, quieren en un momento dado, y yo vi, está hablando de mí, está hablando de tierra, aunque luego viene más adelante. Aquí no tenemos por qué quien la ha leído ya antes sabe que fuimos creados de la tierra, ¿verdad? La parte física mía está creado del polvo de la tierra. Él cogió polvo de la tierra, y que no tiene por qué ser físicamente así, pero puede ser también de una forma, yo no sé cómo nos hizo, ¿verdad? Esto no parece polvo, es una obra de ingeniería que no le hemos podido alcanzar los humanos, por mucho que hemos querido estar intentándolo con los robots y tal. Pero el cuerpo es una obra de ingeniería, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo? Vaya polvo. Porque realmente tuvo que hacerlo. Pero está hablando de algo. Está hablando de que realmente mi naturaleza, mi ser, mi cuerpo, está desordenado y está vacío. Dice, las tinieblas. Yo no sé a qué te suenan las tinieblas. En Juan 1 también habla de tinieblas. Estaban sobre la faz. Faz es cara. Faz del abismo. Y cuando yo medito en esto, o medité, porque estoy trabajando con una revelación no sé cómo es llamar, no sé si está bien decir interpretación, pero bueno, en realidad yo quería que esta palabra, o quiero que esta palabra dé sentido más allá de una palabra de introductoria para decirme que Dios creó el mundo. Porque sí, sé que creó el mundo Dios, porque ¿quién lo va a crear si no? El hombre, imposible. Solo es posible, no somos capaces de hacer esto. Sí sé que lo creo. Pero para mí, ¿qué me habla que Dios creara el mundo? Tengo certeza de que existe, claro, pero mi necesidad no es la certeza de que existe. Ya lo he recibido, ya está en mi corazón. Ya creo que Él ha perdonado todo. Pero yo estoy leyendo ahora esta palabra y lo que quiero es que Él me hable. Y me está hablando. Me está diciendo, mira, así es tu naturaleza. Así es el principio. Así es como está el entorno en donde está tu principio. Tú has sido creado en un sitio donde hay unas tinieblas
que por lo general están ocultas, no son visibles, están escondidas, no se ven, ¿verdad? En lo más profundo del abismo, donde el humano todavía no ha podido llegar. Sí han intentado mandar submarinitos y cosas, pero la profundidad no hemos podido llegar. A donde no llega la luz, que los seres, ¿verdad? Hay algunas cositas que tienen luz propia, porque no puede llegar la luz de la cantidad de profundidad, ¿verdad? El abismo. Esa es la palabra abismo, ¿no? Entonces, bueno, me está hablando de unas tinieblas, de algo que está escondido, y luego lo va a poner en orden, ¿verdad? Sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Wow, yo cuando medité en las aguas, os animo a que penséis en las aguas y todo el fundamento de las aguas dentro de la Biblia, juicio por las aguas, yo soy el agua viva. O sea, cuando uno habla del agua y dice que se movía por la faz, ¿no? Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre, ya no está escondido, ya está manifiesto, ya se ve, es algo que dentro de lo que sabemos que la creación fue por el verbo a través de la palabra, y lo vamos a ver a continuación, el Espíritu era la gente, ¿verdad?, que estaba ahí diciendo, vamos Jesús, di la palabra, y el Espíritu, ¿qué hacía? El Espíritu estaba ejerciendo la voluntad de la palabra. Algo hace el Espíritu en nuestra vida, ¿verdad? Algo hace, somos el 70% de agua, quiero que sepáis, ¿verdad? El 70, o creo el 60 y tanto, el 70% de agua en nuestro cuerpo. Y si uno estudia sobre el tema del agua, es increíble. ¿Sabéis que en una de las cosas que he aprendido, que el agua es el medio por el que es como un laboratorio que examina todo el cuerpo, y es el agua el laboratorio? O sea, entonces, ¿qué sucede si tu agua está estancada? ¿Qué sucede si tiene suciedad? Que no es capaz de poder, y por eso en los tiempos en los que vivimos de contaminación, la enfermedad es tan corriente, y porque nuestras aguas están contaminadas, físicamente y espiritualmente, porque se mueve una información que no es la correcta. Pero aquí Él está, el Espíritu Santo está, y va a traer orden, ¿ok? Y dice, el Espíritu de Dios se movía por la faz de las aguas, y dijo Dios, aquí está la palabra, y dijo Dios, la acción, ¿verdad? Sea la luz. Y cuando habla de la luz, fíjate que claro, la gente que no entiende dice, ¿cómo va a ser la luz si todavía no había creado el sol? Porque el sol viene después. Bueno, porque en realidad está hablando de una luz distinta a la luz del sol, a la luz que nosotros vemos del sol. En realidad está hablando de la naturaleza de la luz, ¿no? Sea la luz. ¿Quién hizo que la luz viniese al mundo y pusiese orden? Porque luego dice que, y la luz fue, y Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, fue la luz, y la luz a esa tierra desordenada, a esa tierra vacía, no solo la iluminó, no solo trajo la luz, sino que puso orden y separa y elimina las tinieblas. Donde hay luz no puede haber tinieblas. Donde está Dios no puede estar el mal. Entonces, la tierra dijo, que venga la luz y me ordene? No, es increíble esto, porque está hablando ya directamente de la gracia. La luz es porque Dios quiere que haya luz. Es Dios quien trajo la luz. Es Dios quien trae la salvación a tu vida. Es Dios quien trae la luz que va a poner orden a tu vida y te va a llenar y va a separar esa oscuridad y te va a hacer luz. A mí me habló así, o sea, yo digo, claro, está hablando del principio, está hablando de la creación, sí, pero también está hablando de mi principio con Dios. Porque yo lo veo reflejado. Ahora,
¿verdad que a veces creemos que somos nosotros los que tenemos que poner orden a nuestra vida? Y es un error. Es Dios quien pone ese orden. Es Dios quien pone ese orden porque Él es el que ordena, sea la luz. Y la luz no se puede resistir, porque es Él el que dice, sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, no puede ser mala, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Curioso, porque podría ser la mañana, ¿verdad? Siempre nos vemos que nos levantamos y es el principio del día, y luego llega la tarde. No, Él creó primero la oscuridad antes que el día. Él expone primero la oscuridad, ¿verdad? Porque la tarde en realidad, ¿cuándo empieza el día? Aquí en España ya ha empezado y ahora es de noche. La luz era el día, la noche eran las tinieblas. La luz está hablando de algo bueno, las tinieblas está hablando del oculto, ¿verdad? Dice, no quisieron aceptarle, Juan 1, porque amaban más las tinieblas y no quisieron venir a la luz. Entonces, es curioso que él dice que creó primero la noche y después el día. Y también nos está hablando, ¿verdad? ¿Verdad que nosotros somos creados en la noche? ¿Verdad que nuestra vida comienza en ese espacio de desorden? Pero el día no termina en la noche. Por eso hay esperanza. Porque sí, todos somos creados en oscuridad, en desorden, pero después de la noche, sí o sí, viene el día. Y no es porque yo quieras que venga el día, es porque Él trae el día. Bueno, un poquito, ¿vale? O sea, ahora me gustaría, yo sé que Luis, te temo. Adelante, Luis. No, quiero darle la oportunidad al hermano si quiere Vale, hablar, dar Michael, su punto. vamos. Sí. Acordaros, ver, espera, Michael, ¿qué? acordaros de que es simplemente un ejercicio, ¿vale? No soy el Dios para decir esto es así. No, es un ejercicio que yo hago con la palabra, me acerco para escuchar a Dios, lo busco como que se está refiriendo a mí para que sea un beneficio y uso, digamos, la palabra en el contexto de lo que ya conozco. Claro, una persona que no conozca todo lo demás no va a tener esta capacidad, por eso hay que leer la palabra y en un momento dado no lo entiendo, el bebé no entiende a papá hablar, pero luego, me ha dicho una cosa y luego va repitiendo y va escuchando. ¿Amén? Entonces, no estoy diciendo que esa sea, quizás a ti pueda decirte algo, no va a cambiar, ¿no? Porque la luz es luz y la oscuridad es oscuridad, ¿no? Pero sí va a hablarte, ¿no? Sobre ti, sobre el momento en el que tú estás en este momento. Adelante, Michael. Hola, bueno, nada, José Luis, creo que estoy de acuerdo con todos los puntos que has tocado. Es más que todo, a nosotros nos lleva, en este caso como, bueno, nosotros como creyentes, al tener la fe como nuestro motor de empuje y de arranque, no necesitamos de muchas evidencias para nosotros creer realmente que Dios existe. Entonces yo estoy seguro ya, ¿no? Entonces porque es una fe la que llevo, no llevo necesariamente la opción de que Porque si no veo, se creo. trata de nosotros, efectivamente, Michael, se trata de Dios Totalmente, que nos hace totalmente. creer, o sea, la fe en sí es de Dios, no es nuestra. Ajá, Entonces, y ajá, estamos hablando en un totalmente, pero, contexto de que no estamos intentando convencer a nadie que no crea, porque eso es cuestión de ajá, cada uno. Estamos hablando del contexto de que total, creemos, ok. así es, José Luis. Sino Ujú. que vamos a que cuando nosotros ya comenzamos a estudiar la palabra, a hacer el desglose y a verlo de una forma no histórica, sino de una forma real y vivencial, nos topamos con evidencias históricas científicas que en estos tiempos, gracias al avance de la ciencia y de la tecnología,
nos contrastan mucho y nos dan muy, pero muy, muy alto porcentaje de coincidencia y de totalmente igualdad con los textos que la Biblia difiere, con que la Biblia, relata. Entonces, es inevitable a nosotros poder también tomar esto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tanto nosotros creemos, hoy en día, con el avance neurológico que se está haciendo y tecnológico, neurológico hablo netamente porque también el pensamiento humano ha evolucionado, entonces nos permite darnos cuenta de que Dios realmente existe y que tiene que haber un ente sobre todas las cosas ya hechas que tuvo que ser el causante y el creador total de todo lo que se conoce hoy en día. Entonces, yo una vez leí un postulado de Hawking, cuando Hawking mencionaba en su postulado, cuando yo lo leo, porque yo soy ingeniero, entonces nos derivaron a hablar bueno, a leer un par de tomos de él, pero Hawking, desde que yo comencé a leerlo, sabes que en la primera línea nada más en su introducción, Hawking se equivoca, pero totalmente. Porque tal cual como tú mencionabas, la creación tiene unos pasos. Se da en días, se da con cosas específicas y en tiempo específico. Y Hawking utiliza este postulado. En el principio del tiempo, menciona justamente el tiempo antes de que el tiempo fuese creado. Entonces te sale totalmente de contexto, totalmente. Y si la base de una postulación como la de él está pues de un principio errónea, es como tú presentaras una tesis y si el principio está erróneo, es muy, pero muy, muy probable que el medio y el final esté totalmente planteado. Se comienza a dudar. Entonces yo creo que nosotros como cristianos no necesitamos de evidencia científica, pero hoy en día se está descubriendo mucha evidencia científica de que los relatos de la Biblia realmente sucedieron. Se han encontrado muchas piedras talladas con el nombre, por ejemplo, de Goliat. Se han encontrado restos, en este caso de una embarcación en Rusia, en Ararat, pues que pertenece hace miles de años. Entonces, yo creo que hay mucha evidencia hoy en día. Tú puedes entrar a googlear y en realidad hay muchos agnósticos y ateos científicos que, así como tú mencionaste, José Luis, que en un momento tú eras ateo, entonces que se han dado cuenta de que no puede haber una otra causante más que un ser supremo para impulsar la creación de todas estas cosas. Entonces, como tú lo comentabas, a veces hablar de ese tema es un poco controversial, pero en realidad nos trae a luz muchas cosas, muchas cosas, y es bueno tocarlo, porque como cristiano nos da un plus, algo más en que nosotros poder basar y defender nuestra creencia. Pero no cometamos el error de tomar estas evidencias como nuestro punto de fe, porque ya no sería fe, ¿no? Sería ya todo lo contrario. Pero nada, yo creo que si las estás tocando, José Luis, es evidencial porque creo que es parte de, ¿no? La fe va de la mano con las obras y creo que Dios está permitiendo que muchas cosas sean descubiertas en estos tiempos porque ya estamos ante el cumplimiento profético más importante y es un hecho, ¿no? Que muchos de los que andaban en tinieblas en esos tiempos verán, ¿no? Y muchas personas que fueron ateas, pues hoy en día cambiarán su forma de ser, que es lo que nosotros queremos, y creo que el impulso de lo que estamos haciendo y de compartir esto es compartir nuestra fe con la intención de que muchos puedan acercarse a Dios, ¿no? Y tener una mejor vida. Cristo te da una mejor vida y aparte comprende muchas cosas que antes son escondidas para ti, pues nada, José Luis, estoy totalmente de acuerdo con la evidencia científica que has dado y hay mucha más, pero yo creo que eso se puede Claro, tocar no, está más claro, eso adelante es. y se da pasos, ¿no? No, eso es lo que la idea, digamos, es que la gente pueda participar y que pueda traer total más evidencia, porque la revelación no es algo que sea de uno, somos un cuerpo y Dios está trayendo revelación al cuerpo en general, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea, digamos. Estábamos utilizando los viernes para trabajar el Evangelio de Jesucristo y llevábamos ya bastantes viernes ahí. Entonces,
Bueno, no es que digamos, me inspiró Dios, porque eso no es muy público, pero digo, sí vi la necesidad, sobre todo por el grupo y por mí, porque yo para mí era una necesidad de saber cómo puedo escuchar a Dios, porque para mí era, y digo, pues puede ser interesante y que además participativo a la hora de poder participar, ¿no? Y decir, guay, pues a mí me habló con esto y traer distintas palabras. A ver, Luis, José vamos. Luis, Amén. José Luis, perdona, Bueno, perdóname, Luis, ¿en qué Sí. comunidad estás, perdona? Yo estoy en la comunidad, estoy en Ciudad Real, muy cerquita de Jaén. Yo soy La madrileño, lo que Mancha, pasa es ¿dónde que estaba estoy, Quijote? sí, Ah, estoy ya, yo estoy muy en cerquita Asturias. de la provincia de Jaén, pero en la de Ciudad Real. ¿Y tú dónde estás? Asturias. Asturias, wow, fantástico. Ah, español, no, Bonito, sí, español. bueno, No, no no, no, se no, no, nota, no, yo no Ana soy Luis, que español. también tú. Sería raro que no fuese español. No, No, broma no, de no, no, ella. yo no soy español. Amén, amén. Bueno, Ok. al punto de vista. Bueno, lo primero que hay Dale. que entender, o sea, desde mi punto de vista, conforme a la escritura, conforme a lo que también producto de la meditación y el estudio. Lo Ujú. primero que tenemos que entender que la Biblia no es un libro, sino que es un contexto de 66 libros por parte baja, ¿no es cierto? Porque hay Biblias que tienen más libros, pero en lo que participa el primer canon bíblico son 66 libros. Ahora, para poder entender la escritura, no es lo que, no es lo que yo piensa o lo que yo crea bajo el contexto mío, sino es lo que la palabra dice. Partimos de esa base. O sea, yo cuando digo, bueno, yo creo que esto era así, ahí ya estamos ya cojeando. ¿Por qué? Porque ocurre que, porque muchos piensan así. Yo creo que aquí, dice acá, y la escritura no te permite eso. No te permite a ti dar tu punto de vista en relación a lo que ella comenta. Entonces, la única manera de poder ver esto es justamente por la misma palabra, porque es la misma palabra la que te trae la revelación. Ojo, la revelación, no la interpretación, la revelación. La Biblia, la Biblia tiene 4 maneras de leerse. La primera es la lectura común de hijo vecino que se siente y lee la historia esta de punta y lee todos los libros así de corrido. Y por eso que es lo común que hace mucha gente, e inclusive algunos ni siquiera leen de corrido o no leen algunos libros, sino que picotean aquí, picotean allá y se forman una idea del contexto, totalmente errada, por supuesto. Esa es la primera manera de escudriñar la Biblia. ¿Ah? La segunda manera es lo que yo interpreto sobre lo que leo. Y cuando yo interpreto, echo mano de cosas que no están en la Biblia, sino que echo mano de cosas que están por fuera de la Biblia, como bien lo decía, el lenguaje, ¿cómo se llama? La arqueología, la historia, las tradiciones. Entonces tomo información de ahí y después la coloco en la palabra para poder reforzar la idea que yo pretendo asignarle a ese texto que estoy leyendo. Esa es la segunda lectura, que es la interpretación. La tercera lectura que uno hace sobre el mismo texto viene en relación a lo que la palabra te dice, lo que la palabra te revela. ¿Me explico? Y para eso estoy obligado, no puedo ir no puedo ir por fuera, porque estaría interpretando, sino que tengo que obligadamente buscar en la palabra que me explique lo que está diciendo el texto. Lo vamos a ver en un minutito más. Y después tenemos la cuarta manera de leer la escritura, que es en un contexto de simbolismos. Y en el contexto de los simbolismos, tenemos que también guiarnos por la palabra, porque la palabra te va a explicar lo que significan los símbolos. ¿Me explico? Entonces, por eso son 4 lecturas. Y las 4 lecturas va a depender, obviamente. Luis. Un inciso, solo un inciso. Cuando hablas de simbolismo, no te estás refiriendo a un método de alegórico, ¿no? Estoy refiriéndome a un método alegórico, simbolismo alegórico. Lo tienes tú, por ejemplo, lo tienes tú con relación, por ejemplo, bueno, en el mismo libro de Apocalipsis, tú sabes que ahí se utiliza el simbolismo y en un contexto alegórico, Es porque que está yo creo que hablando de son distintas gobierno. formas. O sea, alegórico es que tú eres libre ahí
y el escritor es libre de utilizar el símbolo y no tiene nada que ver con que ahora lo utilice de una forma y otro lo utilice de otra, porque es alegórico. O sea, tú estás, Pero sí, estoy de tienes acuerdo. libertad para poder. Entonces, Pero, yo lo considero distinto. Yo considero de que bueno, simbólico está tratando un símbolo para traer una realidad y alegórico te da mucha más capacidad, pero ¿no? que pero que acuérdate que el simbolismo lo da Dios, pero la alegoría, o sea, perdón, el simbolismo y la alegoría lo da Dios. Si aquí estamos sujetados a la palabra, no me estoy sujetando a lo que yo pienso o crea de la palabra. ¿Me explico? Sí, pero cuando hablas Quedémonos con el concepto de alegóricamente, simbólico. Es sí, sí. que tienes que sujetar a lo que dice la Biblia cuando habla alegóricamente. Pero bueno, quedémonos con simbólico para no generar más problemas. Vale, vale, Entonces, vale. uno de los ejemplos que puedo dar de aquí, por ejemplo, primero, siempre digo, la escritura hay que leerla a partir del contexto. Y el contexto es todo lo que adorna este capítulo, todo lo que va a explicar. Hemos leído hasta el versículo 5, vamos a viendo qué es lo que lo adorna. Segundo, ver el contexto te está hablando de que esto está ocurriendo en el cielo, porque aquí esto es la presencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto no está bajo los cielos. Todavía la tierra no existía siquiera. Esto está ocurriendo en la eternidad. Entonces, mi perspectiva, no puedo sujetarme yo bajo un concepto de lo que ocurre aquí bajo los cielos para tratar de explicar la eternidad. No puedo, es imposible. Me explico, porque cometo el error de atribuirle cosas humanas o pensamientos humanos a un concepto que es totalmente ajeno, porque en la eternidad, como dice Dios, mis pensamientos y mis caminos están tan alejados de tus pensamientos y de tus caminos como el cielo de la tierra. Así lo dice el texto bíblico. Entonces yo acepto eso y a partir de aquí comienzo a ver, tengo que verlo conforme lo ve Dios. En la eternidad no existe el tiempo. Entonces, hablar de que en el principio estamos hablando de que algo se está iniciando, no corre. Recordemos que el tiempo de Dios es kairos y es eterno. El tiempo para nosotros es crono y eso es un tiempo pasado, presente y futuro. ¿Me explico? Entonces, ahí hablamos de que hay un inicio y un final. Pero entonces, ¿a qué principio se está refiriendo ahí? Y es justamente lo que vamos a ir, y nos vamos a ir al texto de Apocalipsis, capítulo 1, lo que siempre he comentado, capítulo 1, versículo 8. Cuando Jesucristo se está presentando, mira lo que dice aquí, cuando ve a ¿cómo se llama? Ve a Jesucristo, y Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Principio y fin, dice el Señor. Entonces, cuando yo voy al texto de Génesis, entiendo ahí, ok, principio y fin. Entonces, recordemos otro versículo. La palabra dice, por eso digo que aquí está explicando la palabra lo que es esto. La palabra dice, todo fue creado en Él, por Él y para Él. La palabra te está explicando entonces qué es lo que es el principio. ¿Quién es el principio? Cristo. Cristo. Ahora, el término en es una preposición de lugar. Y la preposición de lugar es una, ¿cómo diríamos? Es una conexión que se genera entre una palabra y otra. Y específicamente la preposición de lugar te indica que es algo que está dentro de. Yo estoy en mi casa. Estoy en mi casa aquí, claro, pero estoy dentro de mi casa. Yo estoy en mi auto, estoy en el auto, pero estoy dentro del auto, no estoy fuera del auto, estoy en el interior del auto. Entonces, cuando usted comprende este contexto, porque el principio es Jesucristo, en este caso es Cristo, obviamente, porque ahí no estaba revelado como tal, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Traducido, en Cristo creó Dios los cielos y la tierra. ¿Me explico? Lo dice la palabra por medio de los mismos textos. Y dice después el versículo. Recordemos que esto es en la eternidad. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Resulta que esto ocurre en la presencia de Dios.
Esto está ocurriendo en Cristo. Esto está ocurriendo en Cristo. Entonces, el concepto de desorden y vacío no puede ser lo que yo pienso que es lo desordenado que tengo ya por acá. Yo tengo desordenada mi pieza, mi ropa, mis calcetines, mis zapatos. No puede ser ese concepto de desorden. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se puede entender este término aplicado aquí de desorden y vacío? Bueno, también he hablado de esto anteriormente. Cuando usted va a pintar el living de su casa, lo primero que hace es, para no ensuciar los muebles, los junta al medio, les pone un plástico y se pone a pintar el techo. El que llega de afuera, lo primero que va a mirar, va a ver el plástico y los muebles al centro. Y resulta que va a decir, oye, tu casa está desordenada. No, viejo, no está desordenada. Lo que pasa es que está ordenada. Pero para ti, en el concepto, el desorden, para Dios es orden, porque está ordenada conforme a lo que yo tengo. Además que es cuando uno compra los materiales para construir una casa, coloca las tablas, coloca los clavos en el patio ahí, los coloca las herramientas. Entonces uno dice, esto está todo desordenado. No. Aquí están colocadas las cosas con las cuales, Dios va a estar creando. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, el término tiniebla tampoco es malo, porque está en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios todo es bueno. Estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El término agua, muy bien aplicado por José Luis, el término agua dice, y correrán ríos de agua viva. El término de las aguas, acordémonos que desde el principio, ¿cuál es el poder de Dios? Su palabra. ¿Y por medio de qué Dios crea? Aquí lo vamos a ver, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, por medio de las aguas, de su palabra. La palabra es lo que crea. Ese es el poder de Dios. Romanos capítulo 1 lo dice ahí también en el texto. Y viene tal cual. Y dijo Dios, sea la luz. No es una luz de ampolleta, es una luz de revelación. Y fue la luz. Es decir, algo que bien dice, aparece de las tinieblas, pero las tinieblas no son malas. Aquí no son malas. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Me explico? Ahora, recordemos algo. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. O sea, para que haya una luz, tiene que haber una tiniebla. Para que haya un padre, tiene que haber un hijo. Y para que haya un hijo, tiene que haber un padre. Propósito. Dios de propósito. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz. Perdóname que te interrumpa, Luis, perdóname. No, lo que pasa, a ver, mira, más que todos los que están en el live, en este caso, creo que han comentado, he leído un comentario, no sé, de por ahí un hermano. Lo que pasa es que lo que tú estás hablando es totalmente correcto, y creo que tanto José Luis como mi persona estamos totalmente de acuerdo. Total, que es una información reforzada a lo que José Luis ya había comentado. Solo que José Luis nos había pedido, tanto a tu persona como a mí, es en este caso, si podemos aportar algún tipo de método para el estudio eficaz de la palabra, ¿no? En este caso creo que nos hemos desviado un poco del tema. Sí, de verdad, nos hemos desviado, creo, porque José Luis estaba tocando puntos para el correcto estudio. O sea, no entramos directamente a Génesis para explorarlo, sino para poder entender, en este caso, la revelación. Y yo sé que tú eres un teólogo, conoces mucho, tal vez mucho más que nosotros, y entonces creo que muchas personas aquí también quieren saber qué tipo de método podrías aconsejar para que esta información que tú has logrado obtener y la cual nos estás compartiendo nos pueda llegar también a todos de una forma un poco más accesible para todos, ¿no? Porque no todos tenemos ese tipo de información como tú, y la verdad que estamos muy claro. Sí, entonces queremos sí, pero yo estoy haciendo, oye, Ajá. claro, pero yo no, si escuchaste lo que hizo José Luis, yo estoy haciendo lo mismo que hizo José Luis. Él desarrolló cada versículo. Tú hiciste lo propio como tú lo presentaste. Entonces, sí, ya con esto estoy terminando. Ver si de repente nos puedes ayudar con algo. Claro, y lo estoy haciendo, porque a medida que iba desarrollando he dicho, lo primero que hay que hacer es ver el contexto.
O sea, lo primero es consignar de que hay 4 lecturas, eso lo dije en un principio. Segundo, de que cuando uno va a la escritura tiene que ver el contexto, y en el contexto uno ve quién está hablando, a quién le está hablando y qué es lo que está hablando. Entonces aquí vemos que esto está ocurriendo y dije, esto está ocurriendo en la eternidad, y expliqué el concepto de la eternidad. Me parece que eso va en esa línea. Entonces ya sabemos que hay que poner atención en quién está hablando y dónde está ocurriendo esto. Y en dónde está ocurriendo esto no existe nada malo. Aunque parezca la palabra tiniebla y desordenado, no existe nada malo, porque en la presencia de Dios no puede estar lo malo. Me explico, lo malo para Dios, el bien y el mal, por ejemplo, no tiene nada que ver con el concepto que yo tengo de bien y mal en mi condición caída, ¿ves? A eso es lo que me refiero. Entonces, lo primero es saber en qué lugar se está ocurriendo esto. Con esto termino. Y llamó Dios a la luz día. El término día aparece aquí. Y bien dice José Luis que aparece de las tinieblas. Entonces, porque este principio de que aparecen las cosas de las tinieblas se va a mantener a lo largo de toda la escritura. A través de toda la escritura. De hecho, bien dijo José Luis, nosotros venimos de las tinieblas porque estamos en condición de pecado. Tinieblas. ¿Se fija? Y en este caso aquí las tinieblas es una condición de pecado y vemos que la luz va a venir sobre nosotros, se va a manifestar el día, porque acuérdate que después aparece un concepto de día, el día del Señor, el día sábado, y aparecen todos esos términos, pero se olvidan que la luz día, tiene que ver con la revelación. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La tarde, en este contexto, recordemos que es importante entender de que comienza, después lo vamos a ver cuando estudiemos el tema de cómo los judíos veían esto, porque esto está dentro de un contexto judío, vemos que aparece la tarde, de las 6 de la tarde y hasta el otro día, que no considera la mañana, sino que el otro día termina a las 6 de la tarde del otro día. De 18 a 18, no de en la mañana durante la luz, porque no tiene nada que ver ese concepto con la luz de día, con la luz que está hablando acá. Entonces, por eso, esos son diría 4 procedimientos. El primero, ver el contexto. El primero, el contexto. Porque por medio del contexto voy a buscar en la palabra las respuestas a estos conceptos. No lo voy a buscar interpretándolo o aplicando el concepto de yo creo, yo pienso, o yo lo vi, o escuché un comentario allá. No. ¿Qué dice la palabra sobre eso? Y eso obliga a leer la escritura, por supuesto, para poder tener un fundamento escritural. Nadie va a ir en contra de lo que tú digas de la palabra, porque en un momento que te dice, eso no lo dice la Biblia, ¿dónde le dice? Mira, aquí está el versículo. ¿Quién te va a decir, pero eso no, eso es... Nadie va a ir contra eso. Pero si yo puedo ir contra algo que me dice, bueno, yo creo que aquí... No me digas lo que tú crees, dime dónde lo dice en la Biblia. Y eso es importantísimo, sobre todo para aquellos que están... Porque esto que estamos compartiendo, fíjese, es para gozo, no es para problema, es para un gozo, porque esta revelación, porque es revelación, va para los creyentes, no es para el mundo. No es para el mundo, no es para los inconversos, es para los creyentes. Entonces, aquí tienen que agarrar los creyentes, no los inconversos, porque para los inconversos seguramente esto va a ser una fractura, porque no lo van a creer. De hecho, si tú conversas con las personas que no creen en Cristo, la mayoría de las preguntas que te las hacen sobre el Antiguo Testamento. Explícame esto y esto otro y esto acá. Pero cuando tú se lo explicas aplicando esta misma manera, ellos no te lo aceptan, no te lo creen, porque no pueden verlo, no pueden verlo. Ese era mi comentario. Adelante. Cortito y apretado. Sí, yo quiero leer dos textos del Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento afirma, por supuesto, la palabra del Antiguo Testamento, no puede contradecirse. Entonces, quiero leer dos textos, ¿vale? No. Sin interpretación, simplemente leerlos, ¿vale? Porque tienen a cuento con esto que estamos viendo de la creación. Uno es Colosenses 1 del 15 al 20. Colosenses 1, Colosenses 1, 15 al 20. Dice, Él
es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Afirma lo que tú estabas diciendo, del principio en Cristo, ¿ok? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, aunque las tinieblas y la oscuridad podamos ver que sea mala, pero también fueron creados. Y él No, oye, alto ahí. Oye, José Luis, perdón. Sí. Es que las tinieblas fueron creadas buenas. Si el problema está que producto del pecado se degenera la palabra y se degenera todo, ¿me explico? Sigo, espera. 17. Y él es antes de las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que él habitase toda, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de Jesucristo. ¿Okay? Amén. Clarito el texto. Y ahora vamos al otro, y el otro es en Juan 1:1. Lo que pasa es que, bueno, hay un intermedio ahí que mete cosas, pero dice en el principio... Pero en relación a este texto... Sí. Pero en relación a este texto que leíste, ¿cuál sería el comentario? No, está hablando del principio de la creación y está hablando de lo que tú decías, de que todo se hizo por él y para él. En él. Es decir, no hay otra... Seguimos, digamos, echando revelación al texto que hemos leído, nada más. O sea, intentamos que la misma palabra nos traiga... Claro, exacto. No, lo que hablo es que en un momento dado, cuando leemos Génesis, no tenemos que quedarnos en que es el principio del mundo. Estamos hablando de algo muy importante que está en toda la palabra y que tiene que ver con nuestra vida, también con nuestro principio, ¿vale? Eso es lo que quiero un poco remarcar, digamos, dentro de lo que estamos hablando. ¿Puedo reforzar una cosita? Sí. Recordemos que Dios, en el mismo libro de Génesis, nos da a entender de que en él creó todo. Por lo tanto, Dios está por fuera de la creación. Dios está por fuera de la creación. El que está por dentro de la creación es justamente Cristo. Desde el principio. Sí, pero Dios, Cristo es Dios. O sea que aunque podamos dividirlo y poder tener esa diferencia de las personalidades, pero es Dios, ¿verdad? Juan 1:1 dice, en el principio, volvemos al principio, era el verbo. Y el verbo, aquí en este caso, principio está hablando de este principio, que en este principio estaba el verbo, ¿vale? Porque en el principio... Dentro del principio. Ok. Sí. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Okay? Era Dios, la palabra. Este es el principio con Dios. Este era en el principio. El principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz. Ahí vemos ya la luz, ¿vale? Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el que se llama Juan. Claro, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. No él era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no podemos negar en absoluto de que independientemente Génesis esté hablando del principio y del principio que esté hablando, Juan, en el libro de Juan 1.1, lo usa directamente. Por eso te digo, Luis, que entiendo perfectamente lo que nos estás diciendo y es muy correcto porque es muy sutil. A veces nos desviamos y podemos desviarnos claramente de lo que quiere decir. Sí, siempre y cuando nos vayamos del contexto global, pero yo leo Juan 1.1 y yo veo lo que estoy hablando. Está hablando de mí, está hablando del hombre, está hablando de algo que viene para traer la vida a algo que en realidad no tiene vida, que está en tinieblas. Exacto, sí, pero eso es una lectura interpretativa. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Es la tercera manera de ver la escritura. Pero que yo veo en la Biblia. ¿No es una forma de que Dios me hable? No, por supuesto, sí, no estoy diciendo que lo contrario. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que tener conciencia de que existen esas maneras de leer la lectura, porque la lectura como hijo de sí no existe. Y hay gente que lee los libros como historia. La lectura de la interpretación viene como qué es lo que o sea, es lo que yo interpreto de lo que leo. Y eso es muy natural en el hombre. Ojo, en el hombre. Y después viene lo que la palabra te revela, la tercera lectura, es lo que el discernimiento por la palabra te entrega la revelación. ¿Me explico? Pero eso es obra del Espíritu. Es obra del Espíritu. Y después viene la última, que te decía, el simbolismo. Y donde mejor lo vemos ahí en Apocalipsis, claro. Pero también vemos simbolismo, por ejemplo, lo vemos con el tabernáculo en el desierto, simbolismo. Lo vemos en el arca de la alianza, simbolismo. ¿Te fijas? Lo vemos en todas esas cosas que a través de toda la Biblia aparecen símbolos que nos van revelando ¿a quién? A Cristo, porque desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la palabra, toda la palabra es cristocéntrica. Y esas son cosas que uno tiene que colocar como piso, o sea, no puede quedar ahí dando vueltas, no, eso es el piso, o sea, yo ahora como cristiano, y aunque no he entendido toda la palabra, yo entiendo que la palabra es cristocéntrica, o sea, por donde yo lea la escritura, es Cristo hablando ahí, está revelando a Cristo, ¿te fijas? Y es justamente, va a mostrar las tinieblas, condición humana, caída, y te va a mostrar a Cristo, la luz, la revelación de la luz, ¿te fijas? Es simbolismo. ¿Cómo entonces, ahora te damos paso, Mauricio? ¿Tú qué género dirías? Porque eso también es importante a la hora de acercarse a la palabra. El contexto tiene que ver con el género que tú interpretas que tiene que ver el libro, ¿no? ¿Qué género tú le darías al libro de Génesis? Pero de hecho es un texto que se da desde un punto de vista simbólico. Lo voy a aplicar en ese. Simbólico, totalmente simbólico. Lo metes dentro de ese género simbólico. Vale. Sí, porque la revelación está a través de simbolismo. Okay. La revelación ahí en Génesis está a través de simbolismo. De hecho, aplica sobre el concepto de la sabiduría. Acuérdate que hay una parte en un texto que dice, aquí hay sabiduría. El que entienda, ¿te fijas? En la última parte cuando estamos hablando del número del hombre, el 666, ¿te acuerdas? 666, el 6 es el número de hombre. Eso es una revelación que tiene que ver con la sabiduría. Además que, por ejemplo, en el contexto también de en el principio creó Dios, sabemos que está hablando de Cristo, no está hablando de periodos de tiempo, porque vuelvo otra vez a insistir, la eternidad no es solamente un eterno presente. No existe el pasado ni el futuro. En la eternidad se está viviendo ahora el ya, en la presencia de Dios, el eterno presente. Entonces, cuando leemos el texto en el principio creó Dios los cielos de la tierra,
Resulta que fíjate que nosotros en Cristo, cuando aceptamos a Cristo, pasamos a vivir un eterno presente. Fíjate que la Biblia, ¿qué te dice? No te preocupes por lo de mañana, porque eso es para el mundo. No te preocupes por lo que ha de venir. Vive ahora lo que es en Cristo, porque ahora viene Cristo, Maranata. Y no está hablando de mañana, está hablando de que ahora, ¿me explico? Nosotros en Cristo hoy en día, mira el lenguaje cómo cambia, hoy en día estamos viviendo en el eterno presente porque somos parte de la nueva criatura que se manifiesta en el eterno presente. ¿Te fijas o no? Entonces, si yo soy creyente y empiezo a hablar, a tener dudas o a pensar por lo que viene mañana, la Biblia te dice a ti, pero perdón, ¿acaso te preocupa eso? ¿Tendría que preocuparte? Y es justamente que le estamos dando rienda suelta a mi manera de pensar en la carne, que estoy todavía aquí en estos momentos, ¿te fijas? Entonces, por eso es importante, como bien lo dijiste hoy día en la tardecita, es ver lo que somos, no dónde estamos, porque estamos en el mundo y ya nosotros no somos del mundo, no somos en Cristo. Lenguaje bíblico. Cambio. Adelante. Amén. Bueno, la verdad es que Génesis está muy mal considerado. Yo estaba buscando en Google y lo tienen considerado como histórico y bueno, puede ser un problema, ¿no? Si tú coges el libro de Génesis solo con un género histórico, porque entonces no te va a hablar, simplemente va a referirse a algo de la historia y uno lee la historia pues para tener un conocimiento de la historia, pero no, entonces, bueno, hay mucho que modificar en Google. ¿Sabe? Uno de los temas es que entender lo siguiente: la revelación de Dios está en el eterno presente, en la eternidad, ahora. Entonces, el otro día Dios me mostraba cómo era el tema de la revelación, porque resulta que cómo es posible que yo tenga una revelación y hay otros que no tengan la misma revelación, pero que cuando la comparto a lo mejor la ven o a lo mejor no la ven. Entonces, cuando nosotros miramos la revelación desde un punto de vista humano, miramos en nuestro tiempo lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por venir. Entonces, nosotros hablamos, por eso el Génesis se escribió para lo que va a ocurrir acá bajo los cielos. No es lo que va a ocurrir allá en el cielo, sino que eso es un lenguaje en el cual, metafórico por decirlo así, en el cual se está revelando lo que va a ocurrir aquí bajo los cielos, en el Kairos, en el tiempo futuro. Pero en el tiempo de Dios, la revelación, y es por eso que miramos hacia el futuro, la revelación del futuro. Pero en el tiempo de Dios, la revelación es como tomar 10 monedas y colocarlas una arriba de otra. Cada moneda es una revelación, bien digo. Entonces, la primera moneda es una revelación, la segunda es otra revelación, la tercera es otra revelación. ¿Te fijas? Entonces, el tema es que cuando nosotros miramos en Cristo las monedas, no las miramos de frente, las miramos de arriba. Y cuando miramos de arriba, vemos una sola moneda, la revelación que me corresponde entender a mí, pero que he pasado por todas las otras que están abajo. Porque las revelaciones se van amontonando hacia arriba, ¿me explico? Pero todas las revelaciones están ocurriendo para ti, para mí, para los hermanos, están ocurriendo ahora, en este mismo momento. Porque estamos en el tiempo eterno, no hay pasado ni futuro, es en un eterno presente. Y las revelaciones se dan en el presente, ¿Me explico? En cambio, cuando yo no entiendo esto y quiero ver las revelaciones, coloco las monedas no hacia arriba, sino que las coloco horizontalmente y lo miro de frente. Entonces veo un punto de moneda hacia la izquierda y un punto de moneda hacia la derecha. Como te digo, por eso el texto, fíjate lo que dice el texto, que la revelación es en Cristo.
¿Cuántos Cristos hay? Uno solo. One. Uno solo. Hay uno solo. Y en él está la revelación. Entonces, ¿cómo miramos estas revelaciones? Tenemos que mirarlas que están ocurriendo ahora. Eterno presente. Amén. Ahora, que consideren el libro histórico, yo creo que es porque no disciernen este concepto de que es tanto, por ejemplo, el 1 Juan, que habla del capítulo 1 al versículo 5, habla de lo que ocurrió en Génesis. O sea, este contexto del 1 al 5 es en la presencia de Dios. Del 6 para adelante, en Juan, habla de Juan el Bautista, que ocurre lo que ocurre aquí. ¿Te fijas? Que es lo mismo que dice en Génesis capítulo 1, que es la presencia de Dios. Eso es lo que debemos nosotros, por eso es importante la comprensión de lectura para preguntarle al texto, ¿dónde está ocurriendo esto? ¿En la tierra o en el cielo? Pregunta al texto. Y yo cuando leo el texto, es en el cielo, en la presencia de Dios. Lo que pasa es que no sabemos preguntar, no preguntamos al texto, nos preguntamos a nosotros mismos. ¿Te fijas? Ese es el problema que tenemos muchos creyentes. Nos preguntamos a nosotros mismos sobre lo que queremos ver en el texto, cuando la verdad es que hay que preguntarle al texto, ¿dónde está ocurriendo esto? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Estaba en pecado esto aquí o fue después del pecado? ¿O no había pecado en ese entonces? ¿Te fijas? Entonces, por eso es importantísimo la técnica. Mi hermano me decía, ¿cuál es la técnica para por eso? Preguntarle al texto. Eso se me olvidó decir, que yo creo que es lo más importante de todo, preguntarle al texto. Y a preguntarle así, de esa manera. Adelante.